Hola, aquí estamos para intentar resolver este sexto problema de control de máquinas de corriente alterna. Bien, en este caso hemos cambiado de motor con respecto a los problemas que hemos venido resolviendo en esta serie de control de máquinas de corriente alterna. En este caso tenemos pues un motor síncrono trifásico tetrapolar de una potencia de 4000 caballos de potencia, 6900 voltios y 50 hercios. Vamos a suponer que el estator de la máquina está conectado a una estrella y posee una reactancia síncrona por fase de 10 ohmios. Tal y como hemos analizado siempre en máquinas eléctricas, vamos a suponer que la resistencia síncrona es despreciable. Vamos a controlar la velocidad del motor síncrono pues con un sistema que mantenga la relación tensión-frecuencia constante, y lo vamos a conectar a una red de 6900 voltios también. El sistema, vamos a marcarlo aquí provisionalmente en rojo, es este de aquí. Este es el sistema de potencia, constituido por un rectificador que convierte la tensión alterna de constante y de frecuencia constante de la red a una tensión continua, y posteriormente el inversor convierte esa tensión continua en una tensión y una frecuencia alterna variable aplicable al motor, de forma tal que el cociente de estas dos magnitudes sea constante. Bien, vamos a borrar esto que hemos dibujado aquí. Y seguimos. Bien, pues se desea controlar la velocidad del motor de forma tal, se simplifica un poco el problema, como es un problema inicial, pues se desea que el factor de potencia se mantenga siempre constante, e igual a la unidad. Bien, también en este tipo de máquinas pues hemos siempre considerado que las pérdidas mecánicas son despreciables. Vamos a analizar la máquina de manera aproximada. Bueno, pues en el apartado A se nos pide pues la tensión y la frecuencia de salida del inversor del variador, es decir, la tensión y frecuencia aquí en la salida del inversor. Recuerden que este es el inversor, para que el motor arrastre a la carga resistente, suponiendo que queremos hacer que gire a 750 revoluciones por minuto. Hay que indicar también igualmente que la carga resistente es una carga cuyo par es igual al nominal del motor, es decir, el par resistente de la carga mecánica es igual al par nominal del motor. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con este primer apartado y luego continuaremos con el apartado B y el C de este problema. Bien, nos piden que la máquina funcione con un control VF constante. Bien, nosotros vamos a calcular cuánto vale ese valor constante con los valores nominales de la máquina. Sabemos que la tensión de línea de la máquina nominal pues son 6900 voltios. Vamos a trabajar, como ya insinuamos que era conveniente para evitar errores en los cálculos, vamos a intentar trabajar con este cociente expresando la tensión siempre de fase. Por lo tanto, tendríamos que el cociente que sería constante pues sería 6900 entre raíz de 3 dividido de 50. Esto sería para valores nominales. Por supuesto, los nuevos valores de tensión y de frecuencia deben de cumplir esa relación también. Por otro lado, tenemos que la velocidad a la que queremos ir
es de 750 revoluciones por minuto. En este aspecto de la velocidad, en las máquinas síncronas el problema se resuelve de una manera más sencilla, porque en las máquinas síncronas su característica fundamental es que la velocidad síncrona, la velocidad del campo magnético giratorio en el entrehierro, es igual que la velocidad del eje. No ocurría así con la asíncrona, con lo cual se complicaba un poco la obtención de la frecuencia F. En este caso no. Entonces, 750 revoluciones por minuto debe de ser igual a la expresión de la velocidad síncrona, que en revoluciones por minuto sabemos que es 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos. Según el enunciado de la máquina, del problema, perdón, la máquina es tetrapolar. Entonces P vale 2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la frecuencia a la que tenemos que aplicarle en el estator de la máquina, pues sería 750 revoluciones por minuto por el número de pares de polos, 2, es tetrapolar, dividido de 60. Es decir, que la frecuencia que tendremos que aplicar a la máquina será de 25 hercios. Como pueden ver, la obtención de este valor de frecuencia es mucho más rápido en esta máquina. Si la frecuencia debe de ser de 25 hercios, evidentemente la tensión aplicada entre 25 tiene que igualar el cociente entre tensión y frecuencia nominales. Por supuesto que esta tensión será tensión de fase, como hemos dicho. Por lo tanto, la tensión de fase a 25 hercios, vamos, si quieren expresarlo así, pues sería 6900 partido de raíz de 3 entre 50 y por 25, resultando 1991,9 voltios de tensión de fase. Por lo tanto, la tensión de línea a 25 hercios sería 1991,9 por raíz de 3, pues sería algo así como 3450 voltios. La tensión que tenemos que aplicar con el inversor en la máquina para conseguir girar a 750 revoluciones por minuto. Esta sería la resolución del primer apartado. Como hemos podido ver, una resolución relativamente simple y sencilla. En el segundo apartado del problema, pues nos pide calcular la corriente que absorbe el motor del inversor. Recuerden que el inversor era el circuito de salida del convertidor, es decir, este de aquí es el inversor, y nos está pidiendo la corriente que el motor absorbe, es decir, la corriente que el motor solicita por cada conductor de ese inversor. En la situación indicada en el apartado anterior, es decir, girando a 750 revoluciones por minuto, o lo que es lo mismo, aplicando el inversor al motor una tensión, a ver que recuerde, de 3450 voltios de línea a una frecuencia de 25 hercios. Eso es lo que se nos pide. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es recordar el circuito equivalente de la máquina síncrona con las simplificaciones que hemos supuesto en modo motor, que es este de acá, ¿de acuerdo? Donde tenemos que esto es la fuerza electromotriz. Aquí tendríamos la tensión de fase aplicada, esta sería la intensidad también de fase, y evidentemente esto sería la reactancia síncrona. Por supuesto, al estar conectado la máquina en estrella, la intensidad de fase y la intensidad de línea son la misma, por lo tanto podemos calcular la intensidad de fase, que es lo que usualmente hacemos en el circuito equivalente por fase, y esa ya es directamente la tensión de línea. Bien, entonces ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que vamos a hacer es aplicar Kirchhoff en la malla, y entonces la tensión aplicada, pues sabemos que será igual, en este caso solamente a la reactancia síncrona multiplicada por la intensidad, la caída de tensión aquí,
más la caída de tensión E. Sustituyendo valores, pues aquí tenemos, vamos a poner en fase 0 la tensión aplicada. Sabíamos del apartado anterior que la tensión de fase, recuerden que esto es un circuito equivalente por fase, la tensión de fase era 1991,9 voltios, la ponemos en horizontal a 0 grados en la referencia de fasores. Tenemos la reactancia síncrona, ojo, cuidado, la reactancia síncrona que nos da el problema nos dice que es de 10 ohmios, pero esta reactancia está dada en régimen nominal a 50 Hz. Si nosotros hemos cambiado y vamos a aplicar 25 Hz, la reactancia síncrona cambia. Sabemos ya de problemas anteriores que una reactancia a una frecuencia, en este caso de 25 Hz, es la reactancia a una frecuencia origen, en este caso de 50, por el cociente entre frecuencias, en este caso 25, 50. ¿De acuerdo? Pues entonces tendremos 10, 25, 50, resultándonos pues 5 ohmios. La reactancia síncrona, que le hemos puesto el subíndice, para 25 Hz será la mitad. Bien, por lo tanto tendríamos que sería 5 girado 90 grados o 5J, ya depende cómo quieran ustedes expresarlo, por el valor de la intensidad. El valor de la intensidad es el valor buscado, precisamente. ¿Qué ángulo tiene el fasor de intensidad? Recuerden que en el enunciado se especificaba que todo el conjunto se quería controlar manteniendo siempre el factor de potencia igual a la unidad. El factor de potencia es el coseno del ángulo que forma la intensidad con la tensión de fase. Por lo tanto, si el coseno de phi vale 1, quiere decir que phi vale 0. Si hemos situado el fasor de tensiones en la referencia de fasores, el fasor de intensidad también tiene que estar situado en esa misma posición. Y finalmente tenemos que expresar el fasor de fuerza electromotriz, del cual no sabemos ni su módulo ni su ángulo. Bien, nosotros podemos desarrollar o descomponer esta ecuación vectorial en dos ecuaciones, calculando las partes reales y las partes imaginarias de cada una de las expresiones que se encuentran a los dos lados del igual. Entonces, para la parte real, pues tenemos que 1991,9 por el coseno de 0, que sabemos que, bueno, vamos a expresarlo, que esto va a valer 1, será igual a, tenemos aquí el producto de dos fasores. Sabemos que el fasor resultado es el producto de los módulos, sería 5i, por la suma de los argumentos, 90 más 0, 90. Como estamos calculando la parte real, sería coseno de 90 más 0. Más la fuerza electromotriz, vamos a llamarle a 25, por el coseno de delta también a 25. ¿De acuerdo? Esa sería la parte real. La parte imaginaria vamos a terminar y ahora simplificamos. Pues sería 1991,9 seno de 0 es igual a 5i seno de 90 más e a 25 coseno de delta a 25. Y ahora, como dije antes, vamos a simplificar. Esto vale 1, esto vale 0, por lo tanto este término desaparece. Este término vale 0 también, por lo tanto este término desaparece y este término vale 1. Nos queda, por lo tanto, un sistema de ecuaciones que es el siguiente: 1991,9 es igual a la fuerza electromotriz a 25 Hz coseno del ángulo de carga, y por otro lado 0 es igual a 5i más e a 25 Hz. Perdón, aquí hay un pequeño error, esto es seno
del ángulo a 25 hercios también. Tenemos dos ecuaciones, pero tenemos el módulo de, el ángulo de y el valor de i, tres incógnitas. Tenemos que encontrar una ecuación más. La vamos a encontrar, esa ecuación, en la ecuación del par. Nosotros sabemos que la máquina, nos han dicho que la máquina tiene una potencia nominal de 4000 caballos de potencia. Convirtiendo los caballos de potencia a vatios, pues nos sale 298,4000 vatios, 2984 kilovatios. Esa es la potencia nominal de la máquina. La velocidad nominal de la máquina la podemos calcular. Vamos a calcularla en radian segundos por una cosa que vamos a hacer a continuación. La velocidad nominal de la máquina será igual a la velocidad síncrona y será, en este caso, 2pi veces la frecuencia partido del número de pares de polo. Esta es la nominal, ¿de acuerdo? Y esto sale pues 157,1 radian segundo. ¿Por qué hacemos este cálculo? Pues vamos a hacer este cálculo para calcular el par nominal, que es potencia nominal entre velocidad nominal en radian segundo. Pues sería lo siguiente. Sería la potencia que hemos calculado dividido de la velocidad. Vamos a hacer una pequeña consideración aquí que hacíamos en máquinas eléctricas, que era el signo. Hay que acordarse que tenemos la máquina síncrona que está funcionando como motor. Nosotros, en el análisis que hacíamos de la máquina, hicimos el análisis primero como máquina generadora y obtuvimos una serie de expresiones. Y luego usábamos esas mismas expresiones para la máquina como motor, pero dijimos que había que tener una pequeña precaución, y era que para que saliesen correctamente los resultados teníamos que considerar la potencia negativa en el caso del motor, puesto que la potencia en la máquina fluía en sentido contrario. En la máquina generadora la potencia se pasaba o se convertía desde potencia mecánica en el eje a potencia eléctrica en los terminales, y como motor el flujo de potencia cambiaba. Por lo tanto, por eso decíamos, bueno, pues para que los resultados matemáticos obtenidos con las ecuaciones del generador sirvan para las ecuaciones para el motor, pues vamos a considerar la potencia en negativo. Por lo tanto, esto sería es lo que tendríamos que considerar aquí, un signo negativo. ¿Qué nos saldría? Nos saldría un par de menos 18.997 newton metro. Este es el par nominal. Como hemos dicho que la carga mecánica tiene un par y constante e igual al nominal, resulta que este también será el par de la carga mecánica, y el par que tendrá que desarrollar al ser constante en cualquier situación, sea cual sea la velocidad a la que estemos girando. Bien, esto conduce a que también a 25 hercios el par tendrá que ser de menos 18.997 newton metro. Esto a 25 hercios, el par de la máquina. Y como sabemos nosotros que el par de la máquina, bajo las condiciones simplificadas de análisis, bajo la condición de que RS es nulo, se puede expresar por la expresión 3, fuerza electromotriz a 25, tensión a 25, dividido de la reactancia síncrona a 25, seno del ángulo de delta a 25 hercios, pues tenemos aquí que evidentemente en toda esta expresión pues conocemos, repito, el par, evidentemente la constante, conocemos el valor de la reactancia. Bueno, perdón, hay que indicar que esta expresión es potencia. Para que esta expresión sea par hay que dividirlo por la velocidad síncrona a 25 hercios. Disculpen. Bien, entonces en toda esta expresión conocemos
el 3, el par, la velocidad síncrona a 25 hercios, que sería, pues, en el caso de velocidad síncrona sería 2pi por 25 partido del número de pares de polos. También conocemos la reactancia síncrona a 25 hercios, que es 5. A 25 hercios no lo conocemos. Y la tensión a 25 hercios la calculamos en el apartado anterior. Por lo tanto, aquí tenemos una expresión donde es solo incógnita el producto de seno de delta para 25 hercios, que es este término de aquí. Vamos a indicar aquí, por lo tanto, que tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Tenemos, considerando como incógnita este término, pues haremos lo siguiente. Vamos a repetir las expresiones aquí que disponemos. Sería, por un lado, las resultantes de la descomposición de la ecuación vectorial de Kirchhoff. Y por otro lado tenemos la ecuación del par. Esta ecuación la podemos nosotros despejar. Podemos despejar E a 25 hercios por seno de delta a 25 hercios directamente ya. Y nos resulta repito, esta expresión de aquí que estoy escribiendo es el despeje de la expresión de par. Todo esto resulta menos 1248,4. Introduciendo este valor aquí, podemos despejar ya la intensidad a 25 hercios. Voy a escribirlo mejor aquí abajo, que tenga más sitio, quedando por tanto pues menos de la expresión del despeje, menos 1248,4, que es el valor del numerador, dividido de 5, nos queda una intensidad a 25 hercios de 249,7 amperios. Esa es la intensidad que sería absorbida por fase y también de línea del inversor. Eso es lo que nos pide el apartado B. En el apartado C, pues suponiendo el circuito magnético del motor lineal, ¿eso qué significa? Significa que el flujo dentro de la máquina es proporcional, vamos a llamarle una constante K sub phi, a la intensidad de excitación. ¿Cuál es la intensidad de excitación? La intensidad de excitación es la intensidad que pasa por la bobina del rotor. El rotor esto es una máquina síncrona de rotor bobinado. Por lo tanto tenemos un rotor, un electroimán, que es el que crea los polos dentro de la máquina, los 4 polos dentro de la máquina, y esa bobina, como pueden ver en el esquema, está alimentada por un rectificador trifásico que a su vez está conectado a la red. Ese rectificador trifásico es controlado, ¿de acuerdo? Bien, pues suponiendo que el circuito magnético es lineal de la máquina y que la resistencia del bobinado de campo es de 10 ohmios, es decir, 10 ohmios es la resistencia de esta bobina. Y que la tensión nominal de esa bobina también es de 1000 voltios, pues se pide calcular el ángulo de disparo del rectificador de campo
para la situación indicada en el apartado A y en el apartado B. Y en régimen nominal, se pide en los dos casos, se pide en régimen nominal y se pide en el apartado A. Régimen nominal y en el apartado A, es decir, a 25 y a 50 hercios. Nos piden el ángulo de disparo. Bien, vamos a intentar resolverlo. Apartado C. En régimen nominal, bueno, en régimen nominal la intensidad de excitación que nosotros vamos a tener será igual a la tensión de excitación partido de la resistencia de excitación nominales. Por lo tanto, dado los datos que tenemos, pues serían 1000 voltios dividido de 10 ohmios, pues serían 100 amperios la intensidad de excitación que deberíamos inyectar. Para obtener 1000 voltios, ¿de acuerdo? Para obtener 1000 voltios en el rectificador, como es un rectificador controlado, trifásico, pues sería 1,35 por la tensión de línea. La tensión de línea era 6900 voltios por coseno del ángulo de disparo de la excitación, y vamos a ponerle aquí 50 porque es para el caso de 50 Hz régimen nominal. Bien, este coseno pues sería bueno, ponemos ya el resultado, sería 0,1074, lo que conduce a un ángulo de 83,84 grados. Esto es para una frecuencia de 50 hercios. Y ahora tendremos que calcular esto mismo para una frecuencia de 25 hercios. Bien, ¿cómo lo haríamos? Nosotros vamos a aplicar el concepto que sabemos de máquinas eléctricas, de que la fuerza electromotriz inducida en la máquina, pues sabemos que es una constante 4,44 por la constante de bobinado, por el número de espiras del estátor, por la frecuencia y por el flujo máximo. Bien, nosotros podemos poner el flujo de la máquina como proporcional a la intensidad de excitación que estamos inyectando. Por lo tanto, este término quedaría 4,44, factor de bobinado, número de espiras, frecuencia, una constante que relaciona el flujo máximo con la intensidad de excitación, porque nos dice el enunciado que es lineal el circuito magnético. Entonces, si nosotros dividimos la fuerza electromotriz a 25 hercios entre la fuerza electromotriz a 50, tendríamos que para el primer caso sería 4,44 factor de bobinado, número de espiras, en este caso sería 25 hercios la frecuencia, una constante y la I de excitación a 25 hercios, y abajo tendríamos 4,44 la expresión de E a 50, factor de bobinado, número de espiras del estátor, 50 hercios, constante de relación entre flujo máximo y de excitación a 50. Simplificando, los términos que son iguales tanto a 25 como a 50 hercios, nos queda esto de aquí. Es decir, que la relación entre la fuerza, entre la intensidad, vamos a despejar si les parece, la intensidad 25 entre la intensidad 50, pues será igual a 50 entre 25, es decir, 2 veces la relación entre la fuerza electromotriz a 25 y la fuerza electromotriz a 50. La fuerza electromotriz a 25, pues no la tenemos ahora mismo calculada, pero la podremos calcular muy fácilmente cogiendo ya directamente la ecuación de Kirchhoff, despejar el valor de E. Vamos a hacerlo aquí, es decir, cogemos una página nueva. Tenemos que para una frecuencia de 25 hercios
tenemos que se cumplirá la ecuación de Kirchhoff. Si quieren la repetimos. Bueno, la ecuación de Kirchhoff, que sería esta de aquí, ¿no? V sería pues JXS por I más E. Por supuesto que todo esto está expresado, vamos a poner de esta forma, está expresado para la frecuencia correspondiente. Entonces, para 25 Hz, despejando E, tendríamos E para 25 Hz, fasor, pues sería V, que era 1991,9 girado 0 grados, menos la reactancia síncrona a 25 Hz, que era 5 girado 90, por la intensidad a 25 Hz, que habíamos calculado ya antes el valor del módulo, 249. Vamos a corregir esto. 249,7 girado 0. Bien, haciendo esta operación nos sale en 2350,8 girado menos 32,08. Bueno, el ángulo no nos importa mucho, pero sí nos importa el valor de la fuerza electromotriz. Bien, ya sabemos la E sub 2, que nos hace falta, perdón, la E sub 2, la E de 25, que nos hace falta para colocarla aquí. Puesto que sabemos la I de 50, que es esta, que es la nominal, evidentemente. Por tanto, sabemos esta I y ya sabemos la E de 25. Nos queda por calcular la E de 50. ¿Cómo vamos a calcular la E de 50? Bueno, pues la E para 50 Hz lo que vamos a hacer es aplicar Kirchhoff de nuevo a la malla, pero con los datos de 50 Hz. Tendríamos que, por un lado, 6900 entre raíz de 3, que es la tensión de fase a 50 Hz, girado 0 grados, debe de ser igual a reactancia síncrona a 50 por el valor de la intensidad, girado 0 grados, para el que el factor de potencia sigue valiendo la unidad, más la E a 50 y el delta a 50. ¿De acuerdo? Descomponiendo esta expresión, esto de 6900 entre raíz de 3 sale 3983,7 por el coseno de 0. Ya no lo vamos a expresar, es la misma operación que hicimos antes. Si el coseno de 0 sabemos que vale 1. 10 girado 90 por i girado 0 sería 10i de módulo, 90 de ángulo. Sería 10, en la parte real sería 10 por el coseno de 90, sabemos que vale 0. ¿De acuerdo? Ya hacemos las cuentas directamente y tendríamos E girado a 50 coseno de delta de 50. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la parte imaginaria, esto sería la parte real, la parte imaginaria, pues tendríamos 3983 seno de 0, sería 0, 10i seno de 90, sería 10i, porque seno de 90 vale 1, más la E a 50 coseno de delta a 50. Bien, tenemos ya las dos expresiones y nos quedaría la tercera expresión obteniéndola de la misma forma, obteniéndola a través del par. Bien, el par valía menos, el par nominal valía menos 18.997 y evidentemente el par sería igual a 3 veces la tensión de fase por la E a 50 dividido de la velocidad síncrona, sería 2 pi veces 50 partido por 2 por la reactancia síncrona y todo ello por el seno de delta a 50. E seno de delta, por lo tanto, se despeja de aquí. Como pueden ver, son las mismas operaciones que hemos hecho antes y este valor de otra vez me he vuelto a equivocar aquí, disculpen, esto es seno, y ese valor de E seno de delta para 50 lo ponemos aquí, obteniendo una intensidad
para 50, esta intensidad, ojo, es la de inducido, de 249,7 amperios. Como pueden ver, resulta que como este problema es tan simple, la intensidad 50 y la intensidad 25 pues salen del mismo valor. Y bueno, pues con esa intensidad ahora la introducimos, el valor de esta intensidad la introducimos aquí y podemos despejar el valor de E del fasor D, es decir, el E a 25 fasor pues sería 3983,7 girado 0 grados menos el producto de 10 girado 90 por 249,7 girado 0 grados. Esto conduce a que la fuerza electromotriz a 25 Hz es de 4697 voltios con 9 girado menos 32 grados. Ya tenemos, por tanto, la FEN a 50. Por lo tanto, podemos calcular la I a 25. Cogemos una página nueva y ponemos la expresión anterior. I 25 pues sería 2 I 25 50 por I 50. Ahora llegamos para allá, si les parece. Por lo tanto, la intensidad de excitación a 25 Hz será la intensidad de excitación a 50 por 2 por la relación entre fuerzas electromotrices a 50 y a 25, sustituyendo la intensidad de excitación a 50 Hz era 100 amperios. La E a 25, el módulo 2350,8. El módulo de la E a 50 Hz pues 4697,9. Esto conduce a que la I de excitación, debido a que este cociente vale 0,5, la I de excitación a 25 Hz pues vale también 100 amperios. Por lo tanto, eso quiere decir que para 25 Hz esta intensidad sigue valiendo lo mismo. Por lo tanto, si multiplicamos esa intensidad de 100 amperios por la resistencia nos daría la tensión. Como resulta que los datos son iguales, es decir, la operación a realizar sería la tensión de excitación a 25 Hz debería ser la resistencia por la I de excitación a 25 Hz. Es decir, 10 por, en este caso, 100 amperios. Por lo tanto, serían 1000 voltios. En este caso, al resultar la misma intensidad de excitación en ambas frecuencias, resulta la misma tensión necesaria en ambas frecuencias y por lo tanto, para 25 Hz, el ángulo del rectificador es el mismo, es decir, 1000 voltios es 1,35 por la tensión de línea por coseno del ángulo de excitación a 25 Hz. Lo que conduce, al igual que antes, a que el ángulo de excitación a 25 Hz sea de 83,84 grados. Repito, esta situación, un tanto peculiar, no es general, es solamente particular de este problema. La operación hubiese sido así. Si nos hubiese salido otro valor de intensidad, lo hubiésemos multiplicado por el valor de la resistencia de la bobina, nos hubiese salido otro valor de tensión distinto y hubiésemos calculado el ángulo correspondiente para esa tensión, que en este caso no ha sido así. Bueno, pues con esto terminamos la resolución de este problema de máquina síncrona.